el primer parcial de teoría y de TP. Entonces, vamos a compartir PowerPoint. A ver, antes. Traten de entrar 2 minutos antes porque después ya no los miro más. Acá está el PowerPoint, ¿lo ven? No, a ver un poquito. Vamos a ver, compartir. ¿Acá? ¿Ahora? ahora sí. Bueno, entonces, es muy importante ubicarnos en qué estado fisiológico estamos hablando, la vía metabólica que estamos describiendo, ¿no es cierto? Entonces, en el estado posabsortivo, habíamos visto que la hormona que se libera y se genera es la insulina, ¿no es cierto? Y la que va a activar, que se lleva a cabo la glucogenogénesis, glucólisis, descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs, lipogénesis, o sea, la síntesis. También podríamos agregar acá síntesis de, ¿qué sería? Proteínas, ¿no es cierto? Proteínas, síntesis de nucleótidos, eso lleva a ácidos nucleicos. ¿Qué ácidos nucleicos conocen? ¿Qué ácidos nucleicos conocen? El desoxirribonucleico, por ejemplo. El ácido desoxirribonucleico y el, Y el ribonucleico. exacto, ADN y ARN. O sea, toda la síntesis está en el estado posabsortivo. ¿Por qué? Porque hay sustrato, ¿entienden? Nosotros acabamos de comer, se lleva a cabo la digestión, la absorción, entonces, y lo que ingresa al organismo está para hacer síntesis, excepto la glucólisis, que es la molécula que es la primerita por excelencia que va a aportar energía a todas las células del organismo. Pero lo demás sí va a síntesis. Entonces, vamos a ver, lo que nos faltaba es, si nos ponemos acá, ¿qué vimos? La glucosa en todas las células se fosforila apenas ingresa, ¿cierto? Para quedar atrapada y para mantener esa diferencia potencial y que pueda seguir ingresando a los tejidos. Y tiene opciones metabólicas, ¿no es cierto? ¿Cuáles vimos? Una, La glucogenogénesis. muy bien, a ver cómo es esto. Está. Gluco, sí. ¿Qué otra cosa vimos? La glucólisis. Bien. Otra opción. Y nos falta la de hoy, que sería la que está en coloradito acá, vía exosa monofosfato o pentosa monofosfato. ¿Mm? Estas son las 3 opciones metabólicas que va a depender qué es lo que está haciendo, qué es lo que quiere hacer la célula en ese momento en que ingresa el sustrato. Entonces vamos a ver vía exosa monofosfato, estado posabsortivo, cuando actúa la insulina. Y lo que vamos a ver a continuación va a ser también metabolismo de otras exosas, porque también dijimos que con la glucosa, por más que ella sea la representativa de los hidratos de carbono, lo que mayormente nosotros consumimos nos va a aportar, ¿qué otra cosa? Era fructosa y galactosa, lo más común, ¿no es cierto? Eso vamos a ver también, todo en estado posabsortivo. ¿Qué vemos acá?
Esto representa el tejido adiposo y en estado posabsortivo también, como comimos, podemos tener glucosa y ácidos grasos. Entonces habíamos visto en la homeostasis de la glucosa que el exceso de los hidratos de carbono se transforman en lípidos y se almacenan, ¿no es cierto? Aparte de almacenarse, primero de todo, como glucógeno, se almacena también en el tejido adiposo, pero se transforma en un lípido. Y acá vemos la glucosa, que ya vimos por la glucólisis que le pasa en todos los tejidos, se va a transformar en DAP. DAP se transforma en glicerol 3-fosfato, y este glicerol 3-fosfato va a ser la estructura que va a, a enlazar a 3 ácidos grasos, porque como comimos también va a haber ácidos grasos, y va a formar esa molécula representativa de los lípidos, que son los triacilgliceroles, o triglicéridos también. Lo que pasa es que después, hace unos años, se cambió el término triacilglicerol. Y así es como se almacena en el tejido adiposo. ¿Mm? Esto es pregunta examen también, ¿eh? ¿Quién aporta para la formación de los triacilglicéridos? La glucosa a través del DAP, que se transforma en glicerol 3-fosfato. Y los ácidos grasos, como son triacil, necesitamos 3 ácidos grasos para formar los triacilglicéridos. Todo esto pasaría en un estado posabsortivo donde hay substrato, porque comimos. Veamos entonces, la vía de las petosas o de las hexosas monofosfato tiene lugar en el citoplasma de todas las células y como objetivo tiene formar NAT-fosfato reducido. Acuérdense que era uno de los 3 grandes objetivos del metabolismo. Uno era ATP, dar energía al organismo. Otro era sintetizar un fosfato reducido, que es una energía diferente, que es dar poder reductor para las biosíntesis reductoras. Y otro era aportar metabolitos para sintetizar moléculas más grandes. En este caso, vamos a ver que el objetivo es formar NAT-fosfato reducido, que va a dar poder reductor para biosíntesis reductora, y ribulosa 5-fosfato, que vamos a ver que se transforma en ribosa 5-fosfato. Esa ribosa, ¿dónde vieron ustedes qué molécula va a ir a formar parte? Bueno, nucleótidos, no tengo tiempo, chicos, rápido, tienen que pensar. Nucleótidos, ¿no es cierto? Que están formados por una pentosa, que es la ribosa, por un ácido fosfórico y por una base. Eso sería un nucleótido monofosforilado. Entonces, esta ribulosa que se transforma en ribosa, que es un isómero, muy importante, va a ser para síntesis de nucleótidos y, por ende, para síntesis de ácidos nucleicos, tanto ADN como ARN. Ese es son los objetivos de que se lleva a cabo esta vía metabólica. Y veremos que si la célula tiene necesidad de más poder reductor o tiene necesidad de más ribosa 5-fosfato, ¿de qué va a depender? Por ejemplo, NAT-fosfato reducido se utiliza mucho, vamos a ver, en biosíntesis de ácidos grasos. También se utiliza para transformar un nucleótido, un ribonucleótido, en desoxirribonucleótido. Entonces, depende qué es lo que se necesite, si la célula necesita eso,
o necesita ribosa 5-fosfato para formar los nucleótidos, tenemos una vía acá que se puede llevar a cabo, y fíjense que es a partir de la ribulosa 5-fosfato, que no tiene gasto energético, que es reversible y que puede ir hacia la formación de dos metabolitos que ya conocemos, que son integrantes de la glucólisis, ya la vimos, o sea que lo va a conectar a esta vía de la pentosa o sosa monofosfato con la glucólisis. Si la célula quiere ATP solamente, bueno, estos metabolitos van a seguir la glucólisis, ya vimos. Todo esto lo vamos a trabajar en el coloquio, ¿sí? Ahora sí por arriba, nomás como para comentarles. O este metabolito, por vía reversible, puede volver a formar glucosa y volver a hacer la primera reacción donde se forma más fosfato reducido, si es eso lo que se necesita. ¿Sí? Va a depender de qué necesita la célula. Vamos a ver entonces, esta primera reacción se llama reacción oxidativa y esta segunda es no oxidativa, simplemente es una interconversión de azúcar. Vamos a ver la primera entonces, que es la vía oxidativa. Ahí está el control de la vía exosa monofosfato, que entonces en este caso la glucosa 6-fosfato, fíjense, se va a oxidar a fosfogluconolactona con formación de un fosfato reducido. Y luego este se transforma en fosfogluconato que vuelve a oxidarse en ribulosa 5-fosfato, con formación del segundo NAD-fosfato reducido. O sea que por cada glucosa 6-fosfato se obtiene 2 NAD-fosfato reducidos. Ese NAD-fosfato reducido y ribulosa 5-fosfato, fíjense que la ribulosa 5-fosfato parece un nombre tan raro, porque en realidad siempre lo conocimos más como ribosa, porque es un isómero. Con una isomerasa se transforma en la ribosa 5-fosfato y se lo utiliza para la síntesis de nucleótidos. Pero esta ribulosa también a través de un epímero se transforma en silulosa. Es fácilmente convertible en uno o en otro, depende de qué necesita. ¿Cuándo vamos a necesitar esto? Ahora lo vamos a ver. Vamos a hablar en la fase siguiente, que es la fase de interconversión de azúcares, la participación de dos enzimas. Transcetolasas que van a transferir dos carbonos de un ceto, de una molécula cetónica, a una molécula aldehídica 2. Y la otra enzima, esta es transcetolasa y la otra es transaldolasa, y va a transferir 3 carbonos, también de un cetol a un aldehído. Hay diferencias entre ellas, una es un grupo protético, la otra forma una base de SHIF, no importa eso. Lo que nos vamos a acordarnos que cuando se transfieren dos, es una transcetolasa la que participa, y cuando se transfieren 3, es una transaldolasa. Porque esta reacción que sigue a la fase oxidativa es una reacción no oxidativa, para decirlo simplemente, o una interconversión de azúcar. No hay gasto energético, nada. Entonces acá sí ven que necesitamos la configuración de la silulosa. Por eso la ribulosa 5-fosfato se va a transformar por una epimerasa en la silulosa 5-fosfato. ¿Por qué? Porque la enzima transcetolasa requiere esa configuración. ¿Se entiende?
esa celulosa 5-fosfato se va a unir a una ribosa 5-fosfato y dijimos transcetolasa, que es lo que transfiere 2 carbonos de un grupo ceto al otro, al aldehído, y entonces este se va a transformar, si transfiere 2, este tiene 5, se va a transformar en un gliceraldehído 3-fosfato. Ahora tiene 3 carbonos. Y la ribosa 5 toma esos 2 carbonos y se va a transformar en una aceto-heptulosa 7-fosfato. En el siguiente paso, cataliza una transaldolasa, transaldolasa, donde se transfiere ¿cuántos carbonos? 3, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la aceto-heptulosa es la que le va a transferir al gliceraldehído 3 y se transforma en fructosa 6-fosfato, mientras que esta molécula queda como eritrosa 4, si dio 7, dio 3, 4. Y esto ya se libera como un producto, fructosa 6-fosfato, que es un metabolito que lo conocemos porque lo vimos en la glucólisis. Esta eritrosa 4-fosfato se va a unir a otra celulosa 5-fosfato que requiere esta enzima transcetolasa. Y este le va a ceder 2 carbonos a la eritrosa, que va a transformarse en otra molécula de fructosa 6-fosfato, y queda como gliceraldehído 3-fosfato, ya como productos. Entonces, de esta reacción, de estas dos, de la reacción oxidativa que obtenemos, por más que hablemos de celulosa y ribosa, sabemos que estas vienen ¿de quién? De la ribulosa 5-fosfato, que es el producto de la fase oxidativa, ¿no es cierto? Si ustedes miran esto, se ubican un montonazo. En la fase oxidativa se obtiene ribulosa 5-fosfato y de ahí esto se va a interconvertir en estos metabolitos y relacionan la vía de la isosamonofato con la glucólisis. Entonces, volvamos. 3 ribulosas necesitamos, ¿no es cierto? Porque tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero 3 ribulosas, ¿qué nos va a aportar? 2 fructosas, 6 fosfatos y un gliceraldehído. 2 fructosa, 6 fosfato y un gliceraldehído. Entonces, si hacemos la reacción total, ¿sí? Si partimos de la glucosa 6 fosfato y vamos a pasar por la oxidativa y la no oxidativa, vamos a decir que necesitamos 3 moléculas de glucosa 6 fosfato para obtener estos productos en general, los de las vías de interconversión de azúcares y la vía oxidativa. ¿Alguna pregunta de este? Este ya sería el tema de la vía exosa monofosfato. Esto se va a trabajar en el coloquio, por eso no le quiero dar más. ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno. Entonces, seguimos en estado posabsortivo, donde hay sustratos. Ahora vamos a hablar de las otras exosas, que dijimos que la glucosa es la representativa de hidrato de carbono, porque primero porque siempre comemos más, está presente mayoritariamente en todos los alimentos, pero también consumimos, ¿no es cierto?, fructosa, galactosa, dependiendo de las frutas, la leche.
¿Y por qué también? Porque vamos a ver que esta fructosa y la galactosa se van a convertir en metabolitos que ya conocemos, porque son metabolitos del metabolismo de la glucosa. Por eso ella es la representativa. Entonces, la fructosa, fíjense, llega al hígado, lo mismo con la glucosa, todos de la porta van al hígado primero de todo, y también puede actuar la exoquinasa, ojo, pero ella tiene una que es específica para ella, que es la fructoquinasa. Entonces la va a fosforilar más rápido que la exoquinasa, que va a estar fosforilando a la glucosa, ¿no es cierto? A la galactosa también ya vamos a ver. Entonces ella tiene en el hígado una fructoquinasa que lo que hace es le ayuda rápidamente a ser fosforilada. Se fosforilan fructosa 1-fosfato que por una aldolasa se separa en gliceraldehído y DAP. DAP ya lo conocemos, la dihidroxiacetona fosfato. ¿Se acuerdan? Es un metabolito del metabolismo de la glucosa. O sea que ahí ya obtenemos lo que decimos de por qué la glucosa es representativa. Y este gliceraldehído, cuando se fosforila, se transforma en el otro metabolito del metabolismo de la glucosa. Ahora, la fructosa en el tejido adiposo y tejido muscular, cuando ingresa, la exoquinasa ya no tiene una específica para ella, actúa solamente la exoquinasa, que, como dice ahí, es una reacción más lenta porque prefiere la glucosa, ¿no es cierto? Pero la fosforila también a la fructosa, en fructosa 6-fosfato, y este es un metabolito que ya vimos directamente del metabolismo de la glucosa. O sea que todos ellos ingresan directamente a la glucólisis, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la galactosa? Y bueno, principalmente en el hígado porque todo llega ahí, ¿no es cierto? La galactosa también tiene su enzima específica, galactoquinasa, que la fosforila apenas ingresa. Y recuerden que estamos hablando de glucosa, fructosa, y también va a haber muchísima glucosa. Y la glucosa sabemos que en el hígado el 60% se transforma en glucógeno génesis, ¿no es cierto? Vayan estudiando las vías metabólicas porque todo se relaciona en nuestro organismo, es maravilloso, pero está todo relacionado, así que necesitamos saber lo que vamos viendo siempre. Entonces, en la glucogenogénesis habíamos visto que la glucosa, en un paso previo a empezar a enlazarse como glucógeno, debe activarse como UDP glucógeno. O sea que este metabolito está ahí también en el hígado y fíjense que va a tomar, va a hacer un intercambio, la UDP se va a unir a la galactosa y la glucosa va a tomar el 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato ya le conocemos, que se transforma en glucosa 6-fosfato y puede seguir la glucólisis o puede seguir la glucógenogénesis. La UDP galactosa, la galactosa es un epímero de la glucosa, así que a través de una epimerasa se transforma en UDP glucosa, no hay problema. ¿Ven la relación que hay entre la lactosa y la glucosa? También, por eso la glucosa es la representativa de los hidratos de carbono. Esto que yo le recalco mucho justamente son porque preguntas que hago después. Bueno, hasta acá todo lo que es en estado post-absortivo. Ahora vamos a ver qué pasa después de 4 o 5 horas que no comemos, que ustedes pueden a lo mejor desayunar y después van a la facultad, son 4 o 5 horas que están en la facultad, no comen nada. Entonces,
el organismo ingresa a un ayuno corto. En este caso se va a liberar glucagón, las células alfa del páncreas, que inhiben a la insulina y ahora la hormona va a ser el glucagón. Ya vimos que el glucagón lo primero que va a hacer es activar la glucogenólisis. ¿No? Y la que nos interesa es en el hígado, porque el hígado va a degradar ese glucógeno almacenado y va a liberar glucosa para todas las células del organismo. ¿No? Pero la glucogenólisis se va a activar en todos los lugares que esté almacenado glucosa. Esa glucosa que se libera al organismo se ocupa y también vamos a estar horas, porque si con 40% anduvimos 4 o 5 horas, con 60% que se libera, vamos a estar más horas, ¿no es cierto? Llega un momento que si no comemos, el organismo va a recurrir a la lipólisis, ruptura de lípidos. ¿Sí? Acuérdense que el exceso de glucosa estaba almacenado en el tejido adiposo como triacilglicéridos. La molécula grande representativa de los lípidos son los triacilglicéridos. Entonces vamos a degradar, el organismo va a degradar los triacilglicéridos, liberando, fíjense que no se libera glucosa, la glucosa ya se transformó en DAB, en glicerol 3-fosfato, se unió a 3 ácidos grasos y formó el triacilglicérido. Se transformó en un lípido. Cuando se realiza la lipólisis, se va a degradar en 3 ácidos grasos que se liberan y van a ser ocupados en los tejidos para obtener energía. Entonces, no hay problema, seguimos funcionando porque tenemos energía, aunque no consumamos nada, ningún alimento. Y libera glicerol. Fíjense que glicerol solito, no glicerol 3-fosfato. Glicerol solo quiere decir que no está activado, no tiene el 3-fosfato que le está dando energía para enlazar. Entonces, el glicerol no sirve en el tejido adiposo porque acá no hay enzima para fosforilarlo. Por eso él se formó a través del DAP. ¿Sí? Pero si acá tenemos glicerol solo, no sirve para formar más triacilglicéridos y va hacia el hígado. En el hígado vamos a ver que hay enzima para fosforilar, transformarlo en glicerol 3-fosfato y poder utilizarlo. En el tejido adiposo vimos que lo obtenemos a través de glucólisis DAP y DAP glicerol 3-fosfato. Estamos entonces, el organismo recurre a los ácidos grasos ahora para la obtención de energía, pero hay células, hay órganos que necesitan sí o sí glucosa para poder funcionar. No ácidos grasos, no proteínas, no aminoácidos, nada. Quieren glucosa, necesitan. Entonces, para esos órganos, para esos tejidos, vamos a ver la próxima vía metabólica, que va a ser síntesis de glucosa a través de moléculas no glucídicas, que se llama gluconeogénesis. Esta es la vía que vamos a ver ahora. Formación de glucosa, pero solo para órganos y tejidos que lo requieran, que necesiten glucosa para poder funcionar. Eso que lo quede claro. Los demás van a usar ácidos grasos, de donde van a obtener mucha energía. Entonces, estamos todavía en ayuno corto y vamos a ver que a partir de acá, ayuno corto, después
siguen las horas y no se come, vamos a seguir, por ejemplo, a la noche. Cenamos y hasta que llega la mañana dormimos 7 horas, por decirle 8, ya estamos en ayuno corto. Y no desayunamos. Yo, por ejemplo, tomo mate, yo no desayuno, yo estoy en ayuno corto. Y entonces siguen las horas que uno no consume nada, y vamos a ver que después vamos a pasar a ayuno prolongado y por último a inanición. Y vamos a ver que la gluconeogénesis siempre va a estar activa, va a ser la única que va a seguir siempre activa. ¿Por qué? Porque la función de la gluconeogénesis, el objetivo es formar glucosa para ser utilizada por órganos o tejidos que necesiten glucosa para poder funcionar. No pueden ocupar otro nutriente. Entonces, la gluconeogénesis se lleva a cabo principalmente hígado. ¿Ven la importancia del hígado? ¿Por qué? Y porque ahí están las enzimas necesarias. Y también algo en la corteza renal y en el epitelio intestinal. Entonces, vamos a comenzar por acá. Si ustedes estudian bien la glucólisis, van a ver que le va a ser más fácil después para ver la gluconeogénesis. Una de las preguntas que siempre se hace es si la gluconeogénesis es una simple inversión. Vamos a ver donde está todo junto. Ven que al glucosa, si hacemos esta vía para acá, estamos degradando hasta formar, si sería acá, piruvato, glucólisis. Y ahora vemos que podemos partir del piruvato, depende de qué sustratos vamos a utilizar, pero seguimos otras vías para llegar a glucosa. Ahora, ¿es una simple inversión de la glucólisis? No, porque la glucólisis, primero de todo, se lleva a cabo en un estado donde hay sustrato. Vamos a empezar por ahí. Vimos bien que es el estado coabsortivo. Después, la glucólisis tiene vías, tiene etapas, acuérdense, etapas de control, etapas que son irreversibles. Quiere decir que si queremos volver, no podemos hacerlo por el mismo camino en esas etapas irreversibles. Se debe ocupar otras enzimas, que es lo que vamos a ver ahora, es otro camino. Entonces, no es lo mismo. Además, la glucólisis se lleva a cabo para obtener energía para las células. En cambio, la gluconeogénesis, nosotros vamos a ocupar energía, o sea que la célula tiene que tener energía y tiene que tener metabolitos intermediarios para que se lleve a cabo, al revés de la glucólisis. Esas son las razones por qué no es una simple inversión, por más que ocupe mucho de sus metabolitos intermediarios. Vamos a ver entonces, los sustratos para la gluconeogénesis son sustratos no glucídicos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vimos que se utiliza o se obtiene de la glucólisis no son sustratos de la gluconeo. Sí son metabolitos que le permiten el ingreso, ¿sí?, a todo lo que aportan esos sustratos. Vamos a ver acá uno, por ejemplo. El piruvato, sabemos que es un metabolito de la glucólisis. No puede ser sustrato. Pero el lactato sí es sustrato. La alanina y otros aminoácidos sí son sustratos que van a aportar sus carbono, hidrógeno, oxígeno, todo al piruvato. Entonces,
Los metabolitos de la glucólisis sí van a permitir el ingreso de lo que aportan estos sustratos a la gluconeogénesis. Entonces, podemos poner en una lista cuáles son los sustratos, podemos poner el lactato. La alanina también es un aminoácido, pero por ejemplo en el músculo es la que primero se degrada y aporta al piruvato, por eso se pone como separadito. Pero el piruvato también recibe de otros aminoácidos. Acá vemos otros sustratos, cuáles pueden ser aminoácidos también, que van a aportar a... Fíjense lo que vimos en el ciclo de Krebs, por eso es muy importante ver qué es lo que aporta cada uno, a qué nivel. Eso también puede ser, acá se hizo como más cortito, pero cuando se pregunta en un examen, tienen que hacer el ciclo de Krebs, entonces tienen que ingresarlo a nivel del intermediario del ciclo de Krebs que corresponde. Los ácidos grasos aportan la succinil-CoA, pero como al ser un ciclo va a ir a formar siempre el sustrato que es el oxalacetato, ¿cierto? Aminoácidos pueden aportar al fumarato, al alfa-cetoglutarato, ¿no es cierto? Y todos esos van a ir al ciclo de Krebs y que se transforma en el oxalacetato. Él es el que les permite el ingreso a la gluconeogénesis. Y otros sustratos, fíjense quién está acá, el glicerol 3-fosfato. ¿De dónde lo tuvimos? De que una cosa lleva a la otra. Por eso es importante, como les fui diciendo, qué pasa, cómo el organismo va ocupando una cosa y después se activa otra, la lipólisis que me dio glicerol, ese glicerol va al hígado, el hígado tiene la enzima para fosforilar la gliceroquinasa, que va a fosforilar al glicerol que ingresó de la lipólisis, ¿sí? Y ese glicerol 3-fosfato se transforma en DAP, y DAP es un metabolito del metabolismo de la glucosa. Entonces acá ingresa para ir a formar glucosa. Estos son los que están bien anaranjados, son sustratos. ¿Sí? Hagan una listita donde digan estos son sustratos. Y estos son los metabolitos que le permiten el ingreso a la vía gluconeogénesis. Estos son metabolitos glucídicos. Los sustratos son no glucídicos. ¿Sí? Y ácido graso de cadena impar, recuerden por qué tiene que ser de cadena impar, que ya lo vimos la clase anterior. Entonces vamos a empezar de acá, que sería el más largo. Cualquiera de estos sustratos le pueden aportar al piruvato, que para volver a formar el fosfonol piruvato, fíjense que en la glucólisis esta era la etapa para pasar a piruvato, ahora tiene que hacer toda esta vuelta para formar otra vez fosfonol piruvato. Entonces el piruvato se traslada a la matriz mitocondrial porque ahí está la enzima necesaria, simplemente por eso. La enzima es la piruvato carboxilasa. Las carboxilasas tienen biotina como grupo prostético, eso lo van a trabajar en el coloquio. Esa carboxilasa, esa biotina, necesita acetil-CoA para activarse y ATP. ¿Ven? La célula necesita tener energía para ir hacia esta vía metabólica. Porque si la célula está necesitando energía, el piruvato va a ir hacia descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de, ya vimos eso, ¿no es cierto? Ahora vemos en otra situación donde tiene energía, pero lo que está necesitando es darle glucosa a células o órganos que lo requieren. Por ejemplo, el cerebro necesita sí o sí glucosa
para poder funcionar. También los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, la retina del ojo, o sea, hay muchos que necesitan glucosa y solamente de la glucosa obtienen la energía para poder cumplir su función. Este piruvato entonces se transforma en oxalacetato. El oxalacetato no tiene, recuerden que vimos la lanzadera, no tiene transportadora, acá no puede pasar la membrana, entonces se transforma en malato, el malato sí pasa, y esto recuerden que vimos en la lanzadera que yo les dije que era reversible, porque si habíamos hablado del NAR reducido de la glucólisis, sería para este lado, ¿sí? Ahora estamos hablando de la gluconeo, vamos a ir hacia el citoplasma, al revés, pero son los mismos metabolitos intermediarios que se ocupan. El malato es el que tiene un transportador, pasa al citoplasma, se vuelve a transformar en oxalacetato, otro gasto de energía, fíjense, pero como GTP, se transforma en fosfenolpiruvato. O sea que todo esto tuvo que llevar a cabo el piruvato para transformarse en fosfenolpiruvato de nuevo. Y después sigue los mismos metabolitos. Ven, lo que es reversible, no hay problema. El glicerol trifosfato se transforma en DAP, sigue, y acá volvemos a ocupar otro camino, una enzima diferente, porque esta, acuérdense, la primera era irreversible, fructosa 6 a fructosa 1,6 es irreversible. Entonces acá de fructosa 1,6 para pasar a fructosa 6-fosfato, hay una hidrólisis, actúa una fructosa 1,6 bisfosfatasa, ¿no? Una fosfatasa, libera grupo fosfato, esta es reversible, y la próxima es irreversible, donde teníamos para este lado exoquinasa, y ahora va a estar activada una glucosa 6-fosfatasa para aportar glucosa que va a salir a la circulación general, pero va a ser dirigida a los órganos, al órgano del cerebro principalmente, y a los otros que necesitan sí o sí glucosa para obtener la energía y poder cumplir su función. Ay, es difícil para mí. Bueno, eso es toda la clase de hoy. Es muy importante que tengan en claro que la gluconeo es para formar glucosa para el cerebro, para los glóbulos rojos, para la retina. Hay unos cuantos que necesitan sí o sí glucosa para poder funcionar. Hay libros que antes decían que era para síntesis de glucógeno. Ustedes razonen nomás si es posible eso en un estado de ayuno, donde pasaron 10, 12 horas que no comimos nada, si el organismo va a ir a sintetizar una macromolécula. Imposible, ¿no es cierto? Hay cosas que ustedes van a ir apropiándose y van a ir razonando cómo es, ¿no? ¿Entienden? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque las teorías les vivo diciendo, no me digan que es para síntesis de glucógeno. Es para síntesis de glucosa para aquellos órganos o tejidos que requieren glucosa para funcionar. Los demás están usando ácidos grasos. ¿Sí? Y después en el examen me ponen síntesis de glucosa para los tejidos y glucógeno para almacén. ¡Ay, Dios mío! Eso no están razonando, simplemente. Están copiando lo que vieron en el libro. Tengan cuidado con esas cosas, ¿no? ¿Sí? Bueno, me estoy apurando porque en cualquier momento me avisan que me cortan. Hasta acá entonces sería todas las teorías que ustedes van a necesitar
para la promoción, para rendir. Ahora, ayer habrán hecho y habrán estudiado el TP de glucólisis. Viernes o sábado se le van a subir los videos explicativos para el próximo TP. Eso va a incluir ya la descarboxilación oxidativa, el piruvato, el ciclo de Krebs. No, descarboxilación oxidativa fue con glucólisis, ¿no? Bueno, lo que le falta completar. Y lo de la clase de hoy, gluconeo y ya me voy. Y la diaxosa monofosfato. Y con esas aplicaciones pueden completar los TP. Entonces, la próxima semana, que va a ser presencial, nos sacamos todas las dudas. Tenemos 3 horas para trabajar, así que ahí van con las dudas de este TP y del otro, ¿entienden? No los vamos a dejar para que podamos llegar bien para el parcial. ¿Estamos? Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Gracias.